Las palabras del cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025. Estamos con Pilar Adón, escritora española, aquí en la Feria del Libro de Bogotá, quien viene a presentar su libro Las Iras. Pilar, bienvenida a la HJCK. Muchas gracias, encantada de hablar contigo. Pilar, este libro es una reunión de relatos, de cuentos que son independientes, pero al mismo tiempo yo siento que casi que forman un cuerpo unitario. Es como si fueran el cuerpo de varias niñas y al mismo tiempo una sola niña. Y quisiera que habláramos de eso, de Las Iras, cómo nació este proyecto de literatura oscuro, pero de una belleza muy perturbadora. Sí, es interesante, muy interesante lo que dices, porque es verdad que son cuentos independientes, pero hay ya muchos críticos o académicos incluso que han llegado a la conclusión de que en realidad conforman algo así como un ciclo de cuentos. Es decir, son cuentos que están animados por un mismo espíritu, como bien dices, los personajes, las protagonistas no son la misma, pero podrían parecerlo. Sí. Y hay ciertos vínculos entre todos los relatos. Por ejemplo, la estructura formal es similar, eso es algo que quise hacer de manera voluntaria. Todos los cuentos están divididos en capítulos numerados y de alguna manera creo que eso en el lector va formando una especie de conciencia subterránea que hace que identifique todos los cuentos, como decías. Y luego, por supuesto, el hecho de que todas las protagonistas de todos los cuentos sean niñas o adolescentes o mujeres en una juventud temprana, sí, hace que también de alguna manera estén unificados. Entonces, sí que es verdad que yo quería incidir en ciertos temas que me han interesado siempre y me siguen interesando, que son el aislamiento, mujeres aisladas, en casas, rodeadas de naturaleza. Eso es un tema que llevo explorando ya en varios libros, pero en este de cuentos quería además que esas mujeres fueran muy jóvenes. Eso me parece tremendo porque antes de comenzar a grabar decíamos que para las niñas uno tiene casi que unos preceptos muy establecidos, que es la contención, la dulzura, casi que el mundo de las princesas está hecho para las niñas. Pero estas niñas de Las Iras son niñas, digamos, este rótulo entre comillas más reales y al mismo tiempo tan cercanas a la ficción, porque cuando yo lo leía y te lo decía, wow, ¿quién dijo esto? ¿No? Como esto de la rabia, ¿qué niña lo dijo? Y me encontré con que era yo misma esa niña. ¿Cómo fue encontrarse con esas niñas, tú misma como autora? Sí, en realidad fue una exploración no sencilla. No te voy a decir complicada, tampoco voy a decir que fuera muy duro, ni que sufriera escribiéndolo, ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que bucear en estos temas, adentrarme en ellos de una manera consciente, de una manera continuada, como decíamos antes, relato tras relato, sí que es verdad que me llevó a ciertos estados de que yo misma me preguntara por qué estás escribiendo esto. Pese a lo que te comentaba, de que me interesa pues siempre indagar en lo que es el universo de las mujeres en determinados espacios, como te decía antes, sí que es verdad que en estos cuentos muchas veces llego a extremos que ni yo misma sabía que iba a llegar. Y luego, obviamente, a mí me interesa que los lectores participen también en la creación, ¿no? En lo que es la historia, hasta dónde quieren llevar a estas niñas, pero yo como autora tengo que saberlo todo. Para mí es esencial, yo soy muy controladora en ese sentido. Entonces, aunque los relatos sean segmentos de una vida, de las vidas de estas protagonistas, yo no solo he de saber ese segmento, tengo que saber también de dónde vienen antes de que empezara el relato y a dónde van una vez termine el relato. Y claro, estar profundizando en todo ello, como te decía, pues me generaba muchas veces ciertas preguntas, ¿no? Claro. De por qué. Pero luego además es que los lectores, por mi manera de plantear los cuentos, mi manera de escribir, realmente son los que llevan a más extremos, más lejos a estas niñas, ¿no? Porque aunque ciertamente se habla de la ira y escenas muy extremas, la violencia nunca es explícita. No hay un lenguaje grueso, no hay sangre, no hay palizas. Es el lector o la lectora quienes con su imaginación y con las pistas que yo voy dando llevan realmente a las niñas a determinados sucesos que muchas veces yo simplemente sugiero. Pero los lectores, por su propio bagaje emocional, cultural, literario también,
son capaces, como tú bien decías, también a nivel biográfico, llevárselo a unos extremos que realmente no están en el cuento, pero sí que están. Yo pensaba que era, cuando lo terminé de leer, decía, esto es como una literatura de la intuición, porque lo que sentía era, tú me haces todo como el panorama de estas niñas, de sus casas, de sus madres, incluso, pero yo soy la que intuyo qué pasa adentro, qué pasa con lo que no se ve. Y ese tipo de literatura me gusta, que es la literatura que muestra, pero que al mismo tiempo te dice, estoy escondiendo algo, que es un juego muy interesante, ¿no? Sí, sí, lo has definido perfectamente con literatura de la intuición. Fíjate que yo ante todo me considero lectora. Obviamente soy escritora, soy editora, soy traductora, pero ante todo, primero, obviamente, vino la lectura, ¿no? Y a mí como lectora me gusta, me interesa que me azucen, no salir de un libro o de un relato igual que entré en él, ¿no? Salir de alguna manera cambiada y que me dejen participar. No me interesa nada que me den la literatura masticada, todo ya digerido. A mí me gusta eso, poder participar con la imaginación, y todos sabemos que la imaginación es el arma más poderosa que tenemos. Entonces, ¿hasta dónde queremos llegar? Eso depende de los lectores. Claro. Pero sí que es verdad que los escenarios que yo propongo y las excusas argumentales que yo propongo ya empiezan realmente siendo desafiantes, por decirlo de alguna manera. Pilar, me gustaría que habláramos de los escenarios donde se enmarcan las historias. Y tenemos un escenario como es el útero materno, y tenemos un escenario como una casa o una pensión, una especie de pensión. Y claro, son tan diferentes entre sí y al mismo tiempo comparten, casi que yo me los imaginaba todos con un mismo tipo de luz, por ejemplo, ¿no? Como que decía, hay un poema que me gusta mucho de Piedad Bonet, que es colombiana, y dice, el verso dice, nunca les diré que aquí nunca sale el sol. Me imaginaba un poco esta sensación de que afuera hay día, afuera hay luz, pero estos espacios están tan contenidos dentro de sí mismos y en los personajes que se vuelven muy imaginarios. Entonces, esos escenarios, ¿cómo nacieron, Pilar? Fíjate lo que decías. Por empezar con los escenarios cerrados, hablabas del útero materno y hablabas de una pensión, hay también internados, hay también lugares que parecen, pues cómo decir, orfanatos, son todos realmente lugares relacionados con lo que te decía al principio, espacios cerrados, normalmente rodeados de una naturaleza que en estos cuentos a veces aparece, a veces no, pero siempre esos personajes enclaustrados en esos espacios, que además vinculan dos términos en este libro que a mí me interesan mucho, siempre me han interesado, pero en este libro ya me los he llevado a un terreno muy propio, muy mío, y me he lanzado, no me he cortado en absoluto, me he dejado llevar y lo he disfrutado muchísimo, y son el horror y la belleza. Esos dos términos están, creo, sobre todo el horror, muy vinculado a lo que tú decías de la falta de luz, que puedan parecer escenarios que yo vinculo mucho con el romanticismo. Total. Como estética, filosófica, literaria. Si pensamos en el término que yo creo que es más característico del romanticismo, que es el término de lo sublime. En lo sublime, claro, ahora tendemos a pensar en lo sublime como el superlativo de lo bueno, ¿no? Lo bueno, lo mejor, lo sublime. Como lo inalcanzable. Sí, pero lo sublime para el romanticismo era eso que nos atraía tantísimo por la belleza, pero al mismo tiempo nos daba miedo, porque podía llegar a ser peligroso. Claro. Por ejemplo, las tormentas, los abismos, la belleza de un acantilado. Nos acercamos, disfrutamos de la belleza, pero al mismo tiempo sentimos por dentro una especie de terror, claro, gustoso, placentero, pero no deja de ser terror. Esos dos términos, el horror y la belleza, están muy mezclados en este libro. El horror de estas niñas que de alguna manera son monstruos, y aquí de nuevo damos con un término también muy vinculado al romanticismo, ¿no? El monstruo, el Frankenstein de Mary Shelley. Ellas llegan a convertirse de alguna manera en monstruos porque antes se sentían víctimas. Entonces, ¿víctimas de qué? Del abandono, muchas veces, de no sentirse queridas como tendrían que ser queridas, de ciertas traiciones, y todo eso les lleva a reaccionar de una manera que perpetúan la herida en otros seres, porque se convierten en monstruos, haciendo de nuevo a otras niñas u otras personas cercanas igual, abandonadas, traicionadas, etcétera. Se va perpetuando la herida, ¿no?
Y si estamos pensando que son niñas, son adolescentes, están en una primera juventud, tenemos que pensar que todas hemos pasado por momentos similares en los que hemos tenido la primera traición, el primer amor, la primera sensación de abandono y no teníamos herramientas emocionales, sociales, educativas para enfrentarnos a ellas. Total. Luego vamos creciendo y las vamos adquiriendo, pero el primer dolor, la primera traición, nos pillan muchas veces en una edad en la que realmente no sabemos cómo enfrentarnos a eso. Y estas niñas, además, añádele el factor de que están solas. No hay nadie que les dé un bálsamo, que las abrace, y de ahí todas estas situaciones tan extremas de las que estamos hablando. Mira, Pilar, que cuando estabas hablando, como que yo no le había puesto nombre a la sensación que tuve también en ciertos cuentos, y es que esto sublime también es como el miedo que da la presencia de Dios, ¿no? Como esta idea de lo divino y lo sublime. Y pensaba mucho en algunos de los cuentos, sobre todo en estos de las madres, que la madre casi que es ese Dios que te castiga, pero te ama, que te crea y al mismo tiempo sabe dónde herirte específicamente. Y entonces decía, Sor Juana Inés de la Cruz, Hildegarda, todas estas mujeres que deseaban era esa divinidad y esa presencia horrorosa del mismo Dios. Y por eso estos cuentos, y en general creo que toda tu literatura, va cogiendo unos caminos donde la belleza y el horror son como una serpiente que se muerde la cola, y me parece eso muy interesante. ¿Cómo lograr además que se sienta así en la literatura, Pilar? ¿Cómo lo hiciste? De nuevo lo digo, es súper interesante lo que dices, porque fíjate, uno de los cuentos empieza con una frase que dice: quiero tanto a mi madre que me hace daño. La figura de la madre, antes hablabas del útero, ciertamente, ¿no? Uno de los cuentos, la protagonista es en realidad una bebé que está en el útero materno y está viendo cómo esa madre a la que quiere tantísimo se está haciendo daño a sí misma, y de alguna manera también está haciendo daño a la bebé, ¿no? Que está en el útero, porque todo está conectado, ¿no? Y entonces ella piensa en su madre como su amor máximo, pero al mismo tiempo la madre, como tú decías, está haciéndose daño a sí misma y de alguna manera también haciendo daño a la hija, ¿no? Entonces, esas relaciones de amor extremo y al mismo tiempo de dolor extremo, a mí siempre me han llamado mucho la atención. ¿Y cómo lo hago? Al final es plantear una situación. Obviamente estamos hablando de literatura, de relatos, tiene que haber evidentemente una anécdota literaria, pero a mí realmente lo que me interesa es, más allá de esa anécdota, una vez ya firmado el pacto ficcional que establecemos con los lectores y que es lo primero que establecemos, conseguir que los lectores se pongan en mis manos, que es lo que a mí me gusta hacer como lectora, ponerme en manos de los escritores, ceder, efectivamente, dejarte llevar, comulgar con esa magia que se genera con la literatura y saber que se pueden fiar y que yo les voy a llevar a lugares, insisto, extremos, pero hasta donde quieran llegar los lectores, porque con la imaginación, este relato del que hablamos, de este feto que está en el útero, son los lectores los que realmente van a llegar hasta el último extremo o no. Yo lo planteo, y ese dolor del que hablamos de la madre como creadora, pero al mismo tiempo también muchas veces manipuladora, como destructora también. Claro, a través de las manipulaciones emocionales. Total. Las dependencias que se generan entre seres a los que queremos y que nos quieren son un material literario inmenso, porque todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de esto, todos de alguna manera lo hemos padecido. Total. De cómo los seres a los que más queremos son también los que más nos dañan, ¿no? Entonces, tampoco hace falta explicar mucho, con ciertas pinceladas, tratando, eso sí, de la palabra, que sea hermosa, que la prosa sea muy hermosa. Eso es mucho, mucho trabajo de corregir, gobernar el texto, saber. Yo soy muy controladora, entonces saber que lo que quiero contar es lo que estoy contando, pero sobre todo cómo lo estoy contando. Para mí como lectora es muy importante, obviamente el qué, pero lo más importante es el cómo. Entonces para mí como escritora igual, el cómo es esencial. Y ese cómo es al final muchas veces también escamotear información. Te decía hace un ratito que yo lo sé todo, pero también tengo que saber qué no cuento, qué elimino, qué es lo que me quedo para mí y cómo escamoteo la información para que el lector o la lectora puedan rellenar.
Esa idea del cómo a mí me interesa mucho, yo soy profesora de literatura y siempre le digo a mis estudiantes que nunca le compren esa idea de que el fondo es más importante que la forma, porque la forma es el fondo también, ¿no? O si no Emily Dickinson no sería Emily Dickinson, o si no Sylvia Plath no sería Sylvia Plath. Y en estos cuentos sí sentía casi que no estábamos leyendo, que a veces me pasa un poco con la literatura y sobre todo la literatura contemporánea, y es con la idea de que el fondo es más importante que la forma, casi que se escribe como se habla y entonces tenemos personajes muy lineales, ¿no? Como que claro, porque estamos hablando aquí las dos y esto es una entrevista, pero escrita ya en papel, yo tendría que meterle mano, tendría que contextualizar quién es Pilar Ta, y en la literatura esa forma es lo que le da como la vertiginosidad, como que me da ese veneno que yo como lectora no podría darle, que solo le podría dar el escritor porque conoce la historia antes que yo. Y me parece que es interesante esa defensa de la forma como igual o incluso a veces mucho más que el fondo mismo, ¿no crees? Para mí es esencial la forma. Yo creo que realmente lo que nos hace distintos, como escritores y porque un texto nos engancha y otros no, es la forma, es el lenguaje, es la belleza de la palabra, que la belleza tampoco tenemos por qué pensar en términos hermosos o rebuscados. Eso es artificioso en absoluto. Estamos hablando muchas veces de la sonrisa que se te genera, tampoco necesariamente física, sino muchas veces emocional, a nivel interno, por la belleza de lo que estás leyendo. Y cómo esa belleza también, ya te lo comentaba antes, va de la mano del horror y cómo se van, el horror quizá en el qué y la belleza en el cómo. Es como es como yo creo que he ido relacionando y dirigiendo estos relatos. Yo creo que Pilar además permite como saltarse muchas trampas que la literatura puede tener, y es cuando una escritura es muy artificiosa, tiende más bien hacia lo tramposo, mientras que si es simple, entre comillas, pero de tan cautivadora, incluso a mí la palabra que más me gusta es que conmociona, ¿no? Como me conmueve un texto. Yo tuve una profesora que es poeta y decía, déjense afectar por los libros que leen. Si no los afecta, significa que no cumplen su objetivo. El libro no tiene que servir para nada más allá de recordar una frase, de afectarse por la historia. Y eso sí pasa en las iras, Pilar, y quería decírtelo también, y que me parece además un ejercicio interesante que se enmarca en una tradición que en Latinoamérica se está como muy en auge, que es este gótico, Mariana Enríquez, María Fernanda Ampuero, Mónica Ojeda, que tratan ciertos eventos, sobre todo de las mujeres, con ese monstruo de dos cabezas que es lo bello y lo terrorífico que podemos ver en las iras. Sí, fíjate lo que decías de que algo te conmueva, te conmocione. La literatura para eso es espectacular, porque estamos habitando un terreno real, pero sabemos que es ficción. Entonces, dentro de la ficción, obviamente siempre tiene que haber verdad, sin artículo, sin la verdad. No, tiene que haber verdad. Exacto. Estamos habitando reinos que estamos entrando en ellos, nos estamos dejando llevar por esa realidad de los protagonistas, de las protagonistas, pero siempre con la tranquilidad de fondo de saber que estamos habitando en la ficción. Antes te decía que, claro, yo me estaba moviendo en este territorio de llegar a extremos con personajes que además son niñas y, como tú muy bien decías, el mundo de las princesas, las niñas todavía vinculadas a la inocencia máxima, el candor, los lacitos rosas, los vestiditos. Y yo pensaba que en cierto modo estaba quebrando, vulnerando un territorio que parecería casi intocable. Sí, como muy impoluto. Claro, me estaba adentrando en terrenos ciertamente movedizos, pero pensaba, tengo legitimidad. Primero porque sé de qué estoy hablando. Y segundo porque hay algo que me parece terrorífico y que puede estar pasando actualmente, que es la autocensura. Estamos hablando de ficción. Y yo me decía a mí misma cuando me preguntaba ¿por qué estás escribiendo sobre esto? Me decía, si a algo no le podemos tener miedo es a la ficción. Si empezamos a tenerle ya miedo por lo políticamente correcto, qué pensarán, qué van a decir en las redes, cómo pueden atacar esto, y empezamos a tener miedo de la ficción,
empezamos a movernos ya en terrenos muy, muy peligrosos. Entonces, no podemos autocensurarnos. Totalmente de acuerdo. En el terreno de la creación, en el terreno de la ficción, tenemos que aspirar a la máxima libertad y, por supuesto, a la máxima calidad. Entonces, eso era lo que yo me repetía constantemente, ¿no? No le tengas miedo a la ficción. Déjate, efectivamente, es que lo has dicho perfecto, déjate conmover, déjate vivir, ¿no? Sentir con la literatura. Hace varios años ya yo vengo como en una cruzada, y es eso, como la cruzada de la defensa de la ficción / imaginación, porque entiendo que la realidad supone contarse, ¿no? Como que para eso está el periodismo, ¿no? Hay que contar la realidad, pero como la literatura tiene que casi que doblegarse también ante la realidad, eso me parece, más allá de grave, me parece muy triste para una generación de personas que están absolutamente abrumadas de información todo el tiempo, de videos, de imágenes. ¿Dónde quedan los otros mundos posibles? ¿No? ¿Dónde queda la idea de que otro mundo también es posible? Porque yo sí creo que la ficción gesta pues batallas éticas, gesta batallas morales, que no es su función, digamos, no es como su función política primordial, pero si nos negamos la posibilidad de la imaginación y de la creación, creo que estaríamos fallando como escritores y como escritoras. Totalmente de acuerdo. Y eso es algo que de alguna manera inconsciente, porque obviamente luego vas escribiendo más libros, publicando más libros, vas generando respuestas, por decirlo de alguna manera, a tus propias motivaciones literarias. Pero es algo que siempre tuve muy claro, muy claro. El imperio de la ficción, el no necesariamente ser cronista de mi época, esto que se dice muchas veces de la realidad social. Fíjate, cuando empecé a escribir, que empecé muy joven, porque a mí lo que más me interesaba hacer desde bien pequeña, por eso te digo que sé muy bien de qué hablo cuando hablo de estos cuentos, yo lo único que quería hacer era leer, y no me interesaba realmente salir a jugar con otros niños, otras niñas de mi edad. No sé por qué, porque en mi casa no hay tradición literaria. Okay. No es que hubiera una gran biblioteca en mi casa, realmente mi familia no me lee. Uh-huh. Esto es algo que hace tiempo me causaba cierto rubor decirlo, ahora ya no tanto. Claro. No hay tradición literaria, pero ya desde bien pequeña, ya te digo, lo único que quería hacer era leer. Y el primer cuento con el que yo gané un premio literario interesante, yo tenía 18 años, ya hablaba de un ser que se encerraba en una habitación y no salía de ahí, porque en esa habitación encontraba la libertad. Wow. Y eso en el caso de las mujeres es un término muy, muy complicado, muy complicado. Estar metidas en casa, porque la casa tradicionalmente ha sido el lugar en el que, digamos, que a las mujeres se nos encerraba. Hay una se nos frase, obligó a permanecer un poco. Efectivamente, hay una frase demoledora que yo leí hace unos años en un libro, La loca del desván, que venía a decir algo así como: los hombres construían sus casas para encerrar en ellas a sus mujeres. Y yo pensaba, pero las mujeres de las que yo hablo en mis textos, y está muy relacionado con mi manera de leer desde la infancia, son mujeres que están en casas de manera voluntaria. En uno de estos cuentos, de hecho, una de las mujeres se construye ella su propia casa sí, con sus propias manos, sus materiales, etcétera, porque es en las casas donde se liberan de las presiones sociales que nos vienen impuestas desde siempre. A las mujeres siempre se nos han dado pautas de conducta. Esto los hombres no saben lo que es, pero cómo comportarnos, cómo ser las mejores hijas, las mejores madres, las mejores amigas, cómo vestirnos, efectivamente, cómo ser modositas, recatadas, todo esto. Las mujeres a las que yo meto en esas casas de manera voluntaria se libran de todo eso y se dedican a hacer lo que quieren. Claro. Es la libertad. Se dedican a leer, a mirar por la ventana, a escribir, a no hacer nada. Son libres, ¿no? Y esto es algo, ya te digo, insisto, en lo que yo incidí de una manera muy temprana, sin tener una especie de aspiración teórica que he ido elaborando a lo largo de los años. Claro. Porque vas elaborando muchas veces a posteriori teoría de por qué haces lo que haces. Me parece muy interesante porque en la HJCK tenemos un archivo de voces muy grande desde 1953 y yo me puse a hacer como una búsqueda sobre todo de mujeres poetas colombianas. Y me di cuenta que desde María Mercedes Carranza, Piedad Bonet, un montón de poetas, todas narraban la casa.
todos los hombres narraban, claro, las guerras, las épicas, el amor, ¿no? Como el amor. Entonces yo decía, bueno, será lo primero que uno piensa, y un poco también como con el candor de la juventud, cuando recién llegué al HJCK, nos obligaron a estar en las casas. Y luego me di cuenta que las narraciones de estas poetas primero eran de casas imaginadas por ellas mismas. No es la casa que nos ha, digamos, establecida en la literatura mayormente de los hombres, o la casa concebida como un espacio donde se cocina y se duerme, sino la casa que crearon para ellas mismas. Y luego la casa casi como un sinónimo de ruinas, y que la ruina también se puede habitar, que la ruina también es una especie de hogar. Y entonces me parece muy interesante que nos conectemos en esto, porque quiere decir que, claro, las teorías feministas son importantes, la teoría de que las mujeres salgan y narren la guerra también son importantes, pero no deberíamos olvidar que hay un contrarrelato de la casa. Hay una teoría muy chévere que me gusta mucho de la literatura, que se llama el barroco americano, y es lo que hicieron los indígenas en las iglesias católicas, y es que metieron escondiditos sus símbolos de sus dioses y de sus diosas. Un poco eso hicieron las mujeres. Bueno, ustedes nos dejaron la casa, déjenme a mí narrar la casa, ¿no? Muy bien, es súper interesante, porque fíjate, claro, te estoy hablando como escritora, como lectora. Claro. Cuando hablamos de escribir, estamos hablando de una actitud, de una actividad realmente muy solitaria, pero estamos hablando de una soledad voluntaria. Uh-huh. Es muy importante diferenciar esto, y creo que está muy vinculado a lo que tú estabas comentando de la casa y cómo la hacemos propia y cómo la hacemos imaginada también. Lo básico es la voluntariedad. Exacto. La libertad a la hora de elegir qué haces con los elementos que te rodean, ¿no? Claro, si hablamos de la soledad voluntaria, que es la que elegimos los escritores para poder escribir, no tiene nada que ver, porque en ese caso somos nosotros los que nos separamos de la sociedad voluntariamente. Totalmente. Y de manera controlada, y digamos, deliberada, temporal. Sí. Si hablamos de la soledad como lacra, la soledad que ahora afecta sobre todo a personas mayores, es una soledad involuntaria en la que es la sociedad la que aparta a esos seres que no quieren ser apartados. Con el caso de las casas, establezco un vínculo con esto muy claro, ¿no? Si obviamente es un encierro impuesto, un encierro que, bueno, tradicionalmente quizás sí que se ha dado de una manera más evidente, ¿no? Porque también nos lo podemos llevar a ese otro extremo de que ciertamente eran los hombres los que salían, viajaban, eran los héroes, batallaban, se enamoraban, se desenamoraban, y nosotras tejíamos y destejíamos y esperábamos al héroe y tal, ¿no? Ciertamente está, insisto, el motivo principal en la voluntariedad. Porque si pensamos, por ejemplo, en lo clásico que es una habitación propia, en palabras de Virginia Woolf, estamos hablando de habitación, estamos hablando de nuevo de algo que poder habitar para poder ser libres, para poder escribir, ¿no? Entonces, para mí todo esto está muy relacionado, y lo que hablabas, fíjate, de las iglesias, en este libro la literatura bíblica está muy presente. Antes hablabas también del Dios, el Creador. Uno de los relatos, bueno, en realidad dos, porque me gustó tanto el tema que lo traté en 2 cuentos, habla de el inicio de la literatura bíblica con la historia de Caín y Abel, y el primer caso de ira, hablando de las iras de estos cuentos, que fue la ira que experimentó Caín contra su hermano. Ahí realmente él es el ejecutor, pero como luego él es también la víctima de la ira de Dios, ¿no? Este ser pues benévolo, creador, que tendría que amparar y ser misericordioso, en realidad lo que hace es manifestar su ira contra él, lo expulsa y lo marca. Lo marca, efectivamente, la marca de Caín. Y eso es algo que está muy relacionado también con estos cuentos, y volviendo al tema de las mujeres, lo que hice fue trasladarlo, cambiarlo y convertir a Caín y Abel en 2 hermanas, 2 mujeres, ¿no? Que ciertamente igual una de ellas es la que primero experimenta la ira contra su hermana, y luego experimenta la ira que sucede también en todos los cuentos de aquellos que tendrían que ampararla, no la amparan, no la cuidan, no están ahí para darle ese bálsamo del que hablábamos antes, sino que las rechazan. Sí. El tema de los cuidados es un tema que también me ha atraído siempre mucho, también está muy vinculado a la mujer. Somos las mujeres las que nos encargamos de ser madres, cuidar de los niños,
Y luego además, yo por ejemplo, yo no soy madre, nunca quise ser madre, pero llega una edad en la que aunque no tengas hijos, te conviertes en madre de tus padres. Claro. Porque somos nosotras, aunque tengamos Claro. hermanos, las que cuidamos. Entonces ese tema de los cuidados también está muy presente en este libro, cómo se ejecutan o no se ejecutan. Pilar, para finalizar, me gustaría que nos dieras como unos libros o unas lecturas recomendadas de tu parte para eso mismo, como no desconectarnos del mundo real, que eso me parece pues como imposible hoy en día, pero sí lo que hablábamos ahorita, como entender que hay otras formas de gestación, de otros mundos posibles que se parecen mucho al que vivimos o no, entonces que seas tú quien recomiende a los oyentes del HJCK. Pues mira, voy a recomendar varios. En primer lugar, a John Fosse, es un autor, ganó el Premio Nobel de Literatura hace 2 años. Recomiendo además empezar directamente con la septología. Son 7 libros que tratan el mismo tema, pero de una manera tan bella, tan hermosa, con una narración tan hipnótica que querrías que no fueran 7, que fueran 17. Es maravilloso y nos lleva ciertamente a otros escenarios, a otra realidad, a otra manera muy, muy personal de ver el mundo, desde una perspectiva oblicua, muy relacionada con la naturaleza también, con la deidad. Una prosa, como te digo, hipnótica, es maravilloso. Luego hay una escritora irlandesa que a mí me interesa mucho y que además he tenido la fortuna increíble de poder traducir un relato que ella escribió, pero además la publicamos en mi editorial, que es Impedimenta, que fundé con mi marido, Enrique Redel, hace ya unos años, y es Iris Murdoch. Tiene también una manera muy filosófica de ver el mundo, porque ella fue filósofa. Entonces El mar no es una de las novelas que hemos publicado en Impedimenta, pero yo la recomendaría porque es maravillosa. Además, qué nombre. El mar es fantástica. Y luego hay, algunas escritoras, por ejemplo, Maryse Condé, que sí que la hemos publicado en Impedimenta. Qué sé yo, hace poco, fíjate, precisamente estando ahora aquí donde estamos, he leído a Pilar Quintana, Los abismos, me gustó muchísimo también. Piedad Bonet, que has mencionado en varias ocasiones, sí. también me interesa mucho. Pilar, muchísimas gracias por este espacio y pues nada, les recomiendo a todos no solo leer las iras, sino adentrarse en las historias que más a veces nos da miedo, porque el terror como la belleza hay que verlo de frente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Este espacio hace parte de Las Palabras del Cuerpo, especial de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2025 en la HJCK, El Arte de Escuchar.